Muy buenas a todos y bienvenidos al Banco de la Alameda, un nuevo proyecto encabezado por Manuel Jesús González y un servidor Sergio Vela, donde os iremos trayendo semanalmente a los personajes más ilustres de nuestro gran maratón. Estamos muy contentos de teneros con nosotros y que nos acompañéis en este nuevo proyecto. Recargaros que se irán subiendo los capítulos semanalmente a las principales plataformas digitales como Instagram, Facebook, YouTube y sin más, Manu. Pues arrancamos este primer programa del Banco de la Alameda con un invitado de excepción, uno de los pioneros de la Alameda, pero yo creo que se presente mejor él, Paco Sánchez Moya, nos acompaña en el día de hoy. Paco. Hola, que bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme a este programa, primer programa del Banco de la Alameda, y deciros que bueno, esto ahora lo vemos desde una perspectiva muy distinta a como cuando comenzó el maratón, lógicamente. Antes eran todos problemas, todo eso. Hoy en día, pues, la verdad que fluye mucho mejor. Lógicamente hay más medios, pero antes eran cero medios. No, Paco, del hilo, nos gustaría saber un poquito sobre ti. Antes de empezar con el maratón, ¿quién es Paco? Bueno, yo soy una persona que de toda la vida me ha gustado el deporte y toda la cultura de Benalú, tanto el deporte como el carnaval, como cualquier evento que se haya apreciado en Benalú. Bueno, una persona inquieta, una persona que ha dedicado mucho tiempo del mío y de mi familia para, digamos, para hacer proyectos generales en el pueblo, o sea, que no ha sido como un proyecto, digamos, independientemente de mi vida privada, mis negocios y eso, pero sí le he dedicado mucho. Entonces, he hecho este año, bueno, tengo la suerte de que me han dado, digamos, la medalla honorífica del pueblo, ¿no? Que para mí es uno de los máximos galardones que se puede entregar a una persona. Pero eso no lo decido yo, eso lo deciden, digamos, otras personas y lógicamente, sobre todo el tema del deporte, soy entrenador de fútbol, entrenador de baloncesto, entrenador de atletismo, o sea, tengo una serie de, o sea, que me he formado, sobre todo me he formado para eso y de hecho, pues bueno, tanto he estado en temas deportivos como en temas culturales, obras de teatro, el tema, como he dicho, de carnaval. He sacado muchas agrupaciones, he salido en muchas agrupaciones y bueno, ese soy yo. Paco, yo antiguamente, para los amigos míos de la infancia, me decían Paco, el del horno, porque mi padre tenía un horno, que es actualmente donde está Utopía, eso era el horno de mi padre, después eso se vendió a los Peñas y después se vendió a Utopía, pero que aquello era. Y posteriormente no, mi padre hizo otro proyecto, se dedicó hizo una pensión y ahí estaba también, hizo el tema de la cueva y ahí pues teníamos una discoteca y por eso el tema que actualmente me conoce más por Paco de la Cueva. Y de Paco de la Cueva, que ese hombre polifacético con tantos primas, tantos lados, como hemos dicho, carnaval, deportivo, pero es que es la parcela que nos interesa. En ese plano deportivo, en ese año 79, ¿no?, que empezó la Alameda, ¿qué fue lo que hizo ese grupo de chavales o esa gente que te acompañaba a ti mismo de decir, oye, aquí hay que hacer algo, en esta plaza? Bueno, como he dicho algunas veces cuando me han preguntado, pero no la primera vez que hablamos, hemos hecho programas de radio, hemos hecho esto, hemos hecho otros programas, no un podcast, pero sí una cosa parecida, ¿no? Con el de la gasolinera, hicimos también un programa del maratón. Y lo que yo siempre digo, se crea por una necesidad, ¿vale? Una necesidad porque Benalú no disponía, al ser un pueblo que no era independiente, sino era independiente de Medina, no éramos independientes, no éramos un pueblo propio, no teníamos digamos, un ayuntamiento ni un alcalde que luchara, sino los concejales que salían elegidos de aquí, que estaban allí en Medina, pero siempre el yugo opresor, como yo digo, siempre mandaba Medina.
Entonces, ¿qué instalaciones deportivas había? Ninguna, cero. O sea, ¿qué espacio había? Pues había un campo de tierra donde está la rotonda de la Venta Nueva, en la entrada para el Tajo. Ahí había un campo de tierra que jugaban la gente del Tajo y todos los que íbamos allí, con un problema añadido que tenía un tunas al lado y se pinchaban los balones. La Plaza de Toros, que actualmente es el cementerio, pero nosotros le decíamos la Plaza de Toros porque aquello el recinto era una plaza de toros. Ah, mira, no sé. Sí, es una plaza de toros y además hay paredes, la mayoría de las paredes exteriores eran las mismas de la plaza de toros. Aunque es cuadrado, estaba cuadrado. Interiormente tenía un anillo cavado en el suelo y era la plaza de toros. ¿Vale? Yo he visto torear allí. O sea, que no es... Eso después ya, bueno, lo quitaron. Igual que en Medina quitaron el centro de salud y en el centro de salud había una plaza histórica de toros. Ah, mira, no tampoco lo sé. Tiene una plaza preciosa. Bueno, allí había también un llano que era el campo de fútbol del Benalú, el campo de fútbol, allí donde jugaban al fútbol. También con otra particularidad, que tú tenías un balón y lo perdías sí o sí, porque también tenía un vallado de tuna pegado a lo que es ahora lo del cura. Eso era otro problema. Y otra pista, lo que siempre el Juaquete Juan, que son las pistas verdes. En las pistas verdes lo que había era un llano, aquello era privado, un llano de tierra roja. Después le echaron un poco de tierra, digamos, de su fase. Y el otro espacio, digamos, que para los chavales, de hecho, han salido muchos equipos con ese nombre, es el Huerto Becerra. Sí. El Huerto Becerra es una finca privada, que es lo que tiene ahora mismo Alfonso Benítez, y tenían un llano allí los chavales donde jugaban. Ahí ha jugado toda la calle La Torre, ha jugado ahí, de hecho, muchos equipos. Pues esos espacios, y aquí en el Cañuelo, que esto es el Cañuelo, perdón, aquí en esta zona, que es el cercado del cura, que le llamaba, este cercado, pues ahí un poco más abajo había otro espacio. Y ahí en lo que tiene Sebastián, que está todo delimitado, ahí teníamos otro espacio, que eso se llamaba Corea. Sí. Pues espacio en unas condiciones precarias, con 2 porterías de piedra o 2 lingas, 2 pedazos de madera, ¿me entiendes? Puesta allí. ¿Qué pasaba? La Alameda no nos dejaban de jugar. Los municipales tenían la orden, o ellos la tenían así, de que los niños, cada vez que estuvieran jugando, venían y te quitaban la pelota o se lo decía a tu padre, que tú no le hacías caso, te daban 18 guantazos. Eso antiguamente era así. ¿Qué pasa? Uno se quedaba vigilando, la Alameda era para nosotros un Maracaná, ¿entiendes? Uno se quedaba vigilando y el resto jugando. Los municipales, todo el mundo salía corriendo y saltaban por los canalpes. Eso, había que coger la pelota. Muchas veces la pelota se quedaba atrás y se la llevaban los municipales. ¿Dónde? Que era complicado ya disponer de una pelota, que no eran ni balones, una pelota de goma, una pelota lo que había. Entonces, ¿vale? Paco, nos vamos al año 79, donde tú tendrías unos 22 o 23 años, creo, por ahí. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue ese inicio, cómo empezó, cómo surgió la idea del maratón. Yo lo digo siempre así porque en la época aquella íbamos mucho de aquí a comprar radiocassette y eso a Ceuta. Y yo en uno de esos viajes con la familia así, veo que allí veo unos carteles que pone 24 horas de fútbol sala. Es que no sé exactamente, nosotros le llamamos fubito porque es un recinto que fútbol sala antes no tenía, digamos, digamos, no tenía una competición ni nada de eso. En esa época prácticamente nada. Entonces le pusimos fupito, era fútbol pequeño. Para nosotros en Benalú yo creo que somos de los únicos que le decimos fútbol sala, fútbol no sé qué, es que otro Fupito, ¿qué pasó? Y aquí es fupito, y el fupito existe solo aquí en Benalú, que es una palabra nuestra y yo eso es verdad. Y entonces, pues yo siempre, incluso el que hago de Legupín, le pongo torneo de fupito, yo no pongo fútbol sala, aunque a lo mejor lo hacemos en un espacio.
Y esa fue la idea. O sea, vamos a empezar con 24 horas. Veníamos de celebrar una liga local aquí y ya ese primer año hay, y parecía una tontería, pero 16 seniors, hay 8 entre juveniles y cadetes que existía, 4 o 5 equipos de niños más pequeñitos, así que ya empezamos. Las condiciones precarias, camiseta cero, o sea, unas camisetas blancas y se le decía, ponte una tira azul, ponte una tira roja o ponte una tira. El que podía se lo ponía y el que no se ponía una bolsa de plástico. O sea, así de claro, ¿no? Pero no estoy hablando pamplina. Hoy en día entrena desde las Nike más último modelo, los zapatos, las medias, la gorra. El niño viene... O sea, Vamos bien uniformados hoy en día en comparación a... Hombre, antiguamente no existía. O sea, el primer equipo que, digamos, que fue así como una casa comercial fue La Cueva. La primera vez que de un equipo, que hoy en día pues todo eso. Y a partir de ahí, pues, hacemos 24 horas, el primer año 24 horas, unas condiciones precarias, lógicamente. Las instalaciones, la Alameda existía, las porterías, lógicamente, nos las prestaban en el Colegio Padre Murí, que sí había una pista de alquitrán. Sí, como más o menos la que hay ahora. Yo creo que es la misma, alquitrán. Eso es lo peor del mundo. Sí. Eso, yo tengo un dedo que me partí allí. O sea, por eso te digo que traíamos a cuestas desde el Colegio Padre Murí hasta aquí las porterías. Como una procesión. Como una procesión. Una procesión. Es que era así, por las redes y todo, venga. Y un viaje tío, venga, para abajo. Y así, y después llevarla para arriba. Y, lógicamente, si hablamos de la precariedad, también hablamos de que era complicado porque teníamos detractores por todas partes, sobre todo por las autoridades y sobre todo las autoridades de Medina, ¿entiendes? Yo estuve en el gobierno civil porque entonces todo era gobierno civil, porque tenía que pedir no la diputación, sino gobierno civil, que era lo que existía entonces. Tú tenías que ir a Cádiz para pedir un permiso de un evento especial donde se va a juntar mucha gente. Entonces, todavía no teníamos una democracia muy consolidada. Claro, para que la gente tenga contexto, que estamos hablando de plena transición. Año 79, la Constitución es de diciembre del 78, y que estábamos hablando que la Constitución no tenía ni un año de vida, que estábamos todavía en esa época de incertidumbre. Pero era igual, era igual que con el franquismo. O sea, en esa época no había democracia todavía, digamos, las autoridades, todos tenían todavía el sello de la opresión. O sea, eso estaba claro. O sea, que aquí vamos claramente. ¿Quién te acompañaba, Paco, en estos proyectos? Creo que lo hemos comentado un poco por encima, pero me gustaría que se contrastara la persona que estaba contigo acompañando de todo esto. El que más me acompañó en los inicios y el que más vuelta dio conmigo y el que vino conmigo a Medina a pedir permiso, allí nos ponían todas las pegas del mundo, el que vino conmigo a Gobierno Civil inicialmente, después han participado mucha gente, lógicamente esto yo solo no lo hacía, el Manolo Capita. Manolo Capita es una persona que él bastante, digamos, yo siempre lo llamo cada vez que hacemos algo y se lo digo, vente, esto, lo otro. Pero Manolo Capita, el hermano del maestro que trabaja en Las Lomas, el chaval, ese ha sido porque él había terminado de estudiar, tenía tiempo y él estaba todo el día conmigo para arriba y para abajo, yo me movía por aquí, bueno, la historia. Después ya había gente, lógicamente, que han estado ahí, Moncayo, Manolo, y después todos los Corrientos, yo tenía una peña que se llamaba Los Corrientos, que esa gente colaboraron porque era la época que ellos estaban ahí. O sea, gente, lógicamente, y gente que yo ahora mismo no me puedo acordar, ¿me entiendes? Los primeros de eso, lógicamente, había gente que sabía hacer un cuadrante, yo eso no lo sabía hacer, ¿entiendes? Y desde el primer momento hubo que hacer un cuadrante, aunque fueran 16 equipos, que es muy fácil, sí, pero ya cuando son más equipos ya empezamos, ¿no? Nos tenemos que ir a esos años 79, obviamente sería todo a
papel, tanto Todo. cuadro, Se todo lo hacía, que se hacía el por medio era sorteo, lo que era. se hacía sorteo, el sorteo era sorteado, se iban sacando los equipos y se apuntaba todo en unas cartulinas, las cartulinas esas que venden en los estancos, a rotulador, y y ahí las poníamos, yo las recogía y las ponía al día. Bueno, ahí no había que poner mucho, estamos hablando de 24 horas. Eso sí, salieron las 24 horas, empezamos a las 12 el sábado y terminamos a las 12 el domingo. Eso fue, el primer maratón fue así, o sea, no sobró ni eso. Fue lo que he dicho anteriormente, condiciones precarias, pues sí, luces, cero. 2 focos que tenía la iglesia así un poco alumbrando, le dábamos la vuelta, y un foco de 1500 vatios, es que quiero recargar, 1500 vatios era un foco más ancho, eso son unas barras que había antiguamente, hoy no eran de LED, y esos focos alumbraban, pero claro, tú darte la idea, en el otro lado prácticamente lo que había eran dos farolitas, Sí. y ese foco en el centro, montando una caja de cerveza, o 2 cajas de cerveza en lo alto de la marquesina de Ricardo. Bueno, ahí para ver había que pegarse 2 puñetazos a los dos y pasamos la noche. O sea, pasamos la noche así como pudimos. Hacía viento, ese año hizo viento, el foco se movía para un lado para otro. Bueno, y el balón, pues ya te digo, no teníamos redes, las únicas redes que teníamos en aquella época eran las 2 redes de las porterías del campo de fútbol 11, ya no había otra. Y esas las pusimos allí en la esquina donde más difícil era. Pero la pelota o cogía por allí para el tesorillo, o cogía por la otra parte donde estaba la pizzería, ahí para Sí. abajo. O sea, que cogía para gimnasio. Si cogía para ahí, había que salir corriendo porque si no llegaba. O sea, eso es así, eso no era de otra manera. Y disponíamos de 2 balones. Los 2 o 3 primeros, dos balones. Y Paco, antes lo has mencionado, el gobierno civil, hablando también de conseguir esos permisos, porque ¿cómo se consiguió el permiso o de qué manera se hizo para estar ese maratón en la Alameda? Porque Sí. teniendo en cuenta que venía la policía local, habiendo unos chavales, reservarte, entre comillas, la plaza para que se jugara un torneo. Ya viendo que insistíamos mucho, viendo que eso, yo esto lo empecé con más tiempo, viendo que íbamos allí, viendo que mandamos eso, bueno, recoger firmas de los vecinos si están de acuerdo, porque son los que van a sufrir, digamos, eso. Entonces, durante unos cuantos años teníamos que recoger firmas de todos los vecinos para que no, porque íbamos a molestarlo, porque ya era una cosa que se pasaba del horario tradicional que se podía tener descanso. Primer año, ya te digo. Entonces, los vecinos, ¿quién era? Pues el Tato, el Ricardín, el veterinario que vivía en la casa esa, que es el hostel ese, Sí. la mujer esta que se ha muerto ahora, Catalina, allí en aquella parte. Aquí había, donde está una casa que hay aquí enfrente de la Alameda, donde había una tienda, a continuación había otra casa, pero todo eso tenía o un sobrino o un hijo o alguno que siempre lanzábamos por delante. No yo ni eso, sino Fernando, como he dicho muchas veces, el hijo de Catalina, era el que... Fernando no jugaba a nada. Fernando estaba ahí, pero Fernando no jugaba nunca. Pero ¿sabes quién es Fernando, no? Uno de las gafas. Sí. Pero el sobrino de Sebastián Tudillo, ha jugado. Y ha jugado bastante. Y el hijo, o sea, Sebastián ha jugado. Sebastián era un buen jugador del Club Deportivo Benalú. Sebastián era central, Sebastián era un buen jugador. Sebastián ha jugado y Ricardín también. Y Víctor Becerra, que es el hijo del médico también. Lo único que no he visto yo jugar nunca, esos chavales no se integraron. Y lo digo así porque... pero el padre sí colaboró muy bien. Los hijos del veterinario. Que diría, esa gente, pues no, esos chavales pues no jugaban, pues bueno, estaban estudiando siempre, nunca los he visto en la Alameda. Víctor, diariamente, todos los días. Víctor, el hijo del médico que teníamos aquí, Becerra. Y bueno, el Tato tampoco lo ha visto jugar nunca, sin embargo, Ricardín sí era un buen jugador y jugaba en el Benalú y todo eso, ¿me entiendes? Y bueno, ya íbamos pidiendo y no ponía muchas pegas, menos uno, siempre teníamos sin problema. Esa firma se mandaba al ayuntamiento y nos dieron el permiso. Con una particularidad,
que si partíamos un cristal o algo lo tenemos que arreglar. Entonces ahí no me acuerdo la cantidad exacta que dimos, pero era poco dinero. Si eran, hombre, en peseta podía ser 20, 25 pesetas cada equipo, una cosa, en aquel momento era dinero, Sí, pero pero hoy en día- bueno, era peseta. Y ese dinero se tenía ahí. Primer año no se rompe nada, no hubo que partir, no sé si se rompe un cristal y la mujer dijo que nada. Y entonces a partir de ahí, pues ese primer año no existe trofeo ninguno, no hay trofeo ninguno. ¿Por qué? Pues no teníamos presupuesto ni nada. Y pues se hacen los campeones, esto, lo otro, bueno. Y para celebrarlo, pues el espacio que había aquí siempre que se reunía mucho la gente, era la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo estaba ahí en el Cañuelo, lo que era donde estaba el negocio de Eduardo el Lobo. O sea, ahí tenía el supermercado, pues eso era la Casa del Pueblo, que eso era del padre de Nicolás, y ahí un local grande. Bueno, ¿y qué pues compramos una roba de vino? Una roba de vino son 16 litros de vino. Vino era una cosa que no se bebía tanta cerveza, se bebía más vino y eso. Y bueno, eso lo repartimos entre todos, eso, lo otro. El dinerito cuatro que teníamos, pues eso fue el primer año. A partir de ahí ya el año siguiente, si hay más equipos, si hay trofeos, ya hubo por ahí que buscamos, por lo menos para campeón y subcampeón y lo... Claro, sí. que es interesante porque es que nos tenemos que ir al año 79, que prácticamente que nos pilla, sobre todo nosotros, un poquito lejos, pero para encontrar tanta cantidad de equipos en esos años, porque imagino que gran parte de los jugadores locales que en ese año empezaron a jugar, jugarían en el Club Deportivo Benalú, o bien, como tú has dicho, vendrían de la liga local, ¿no, Paco? La mayoría eran jugadores antiguos del Club Deportivo Benalú, que ya no jugaban, y del Club Deportivo Benalú, claro, lógicamente. Veníamos de una liga local, que era 8 equipos y 8 equipos, ¿vale? Veníamos de una liga local. Eran dos grupos. Nosotros estábamos en un grupo, yo me acuerdo que yo estaba en un grupo que era bastante, que era el Zocobe, que era y en el otro grupo estaba Artajo, o sea, ya existían todos esos equipos, existía. Y en el otro grupo estaba un equipo que era de los maestros que le decíamos, que era Pepe Orellana y una serie de maestros que había allá arriba en el Colegio Padre Muriel. La liga esa se jugó en los Juan que Juan, que es la pista verde, pero que era una pista de tierra. Después le echaron un poquito sus bases y las porterías las traíamos del Colegio Padre Muriel. La final se jugó en eso. Entonces, de ahí fue como si fuera un playoff. O sea, 8 equipos, la Cueva queda campeón de un grupo, del grupo 1-2, y el Tarteso queda campeón del grupo 2, bueno, del otro grupo. Sí. Interesante. Y la final se juega aquí, a un partido. Claro. A un partido, no a un partido. Y se juega allí en eso, que ahí es donde yo me perdeo. Se juega ahí allí en el Colegio Padre Muriel. Se juega la final, los maestros. Y perdimos 1-0. Y bueno, pues fueron la primera liga, la gana el Tarteso Pepe Orellana, un maestro que Manolo Cibello, que esa gente venían de Ceuta, Joaquín Guzmán, que venían de Ceuta, estaba ¿cómo se llama? Uno grande que ya hace tiempo que no lo veo, el Coca, Pepe Orellana, no sé si el Lali, creo que era el Lali, ¿sabes quién es el Lali, no? Sí. El Lali era el portero y había alguno más, pero eran todos así. Ese era el equipo de eso. Después había otro que se llamaba Zocobe, que era estos pisos que están aquí, hicieron como una cooperativa y se llamaba Zocobe, y era el padre de Juanmi, ahí estaba Ricardín, sí. Ahí estaba una serie de jugadores así, de mayores así, eso, ¿no? Y después, si tú estamos hablando de la gente que estamos hablando,
gente que ya no jugaba en el Club Deportivo Benalús. Y yo tenía gente que jugaba en el Club Deportivo Benalús. Yo te puedo decir, el equipo ese que gana, estaba Maía, que se murió, Orellana, Maía de Luis Torrijas, estaba Alfonso y Manolo Currotaco, los hijos de Currotaco, estaba Víctor Becerra, estaba Fernando Coza, el padre de Nando, estaba Miguel Grimaldi, uno que es carnicero, que está mucho tiempo en Barbate y ahora está aquí, el hijo trabaja allí en lo del UBI. Estaba Paco del Cruce, lo dije el otro día, Paco del Cruce, un chaval, digamos, primo de los Torrejón y eso, Sí. pero que vive en Cádiz, que tiene una tienda tenía una tienda de comestibles, jugaba en el Benalú también. Bueno, estaba mi hermano Cristo y yo era portero. O sea, hasta ahí te puedo decir, de ahí... Ese fue, Paco, el primer equipo campeón que conocemos, vamos, viendo en este caso el palmarés hecho, primera final, la Cueva contra Cazavieja y gana el primer maratón de la historia, lo gana la Cueva, que es este equipo que acabamos Ese de equipo mencionar. que acabo de decir, me falta en todo caso, me haber visto, prácticamente podía haber uno o dos más, pero ahora mismo es ese equipo. El equipo está por ahí, que tiene una equipación igual, naranja, igual que las niñas, ¿no? Bueno, Paco, sin irnos del hilo, una vez nos gustaría saber, una vez que acaba el primer maratón, ¿cómo se vive aquel año después? ¿Cómo se vive la competencia entre los jugadores, los que jugaron? ¿Cómo estuvo ese ambiente? ¿Se recordaba mucho? ¿Se tenían muchas ganas de volver a nuestro ansiado maratón? ¿Cómo se vive ese año de transición? La verdad que en aquella época pues no había tanto medios, digamos, para entretenimiento de la juventud, ni tantos medios para eso. Entonces se salía mucho a la calle, se jugaba en la calle, se hablaba mucho en la calle, se salía a los bares, se salía. Y entonces, pues la verdad que fue un éxito impresionante. Lógicamente, la liga local siguió al año siguiente, lógicamente, siguió, y eso lo jugábamos en el campo de Juan Quetejuan. Yo eso siempre lo recordaré como ese nombre, puesto que es el mismo terreno prácticamente que ocupa actualmente las pistas verdes, ¿vale? Eso era un terreno particular, de una persona particular, pero el hombre no ponía muchas pegas y allí, en un llano que había antes era un llano, digamos, plano, sin ningún tipo de portería, a lo mejor dos porterías de caña o bien de dos palos de eucalipto, pero allí se hacía el campeonato. Ese ambiente pues fluía, se hacían muchas tertulias, lógicamente empezó el picamiento. Yo os puedo decir que incluso en aquella época, a los 2 o 3 campeonatos, yo compré una cámara de vídeo de la HVS de esa grande y transmitíamos los partidos. Yo tenía un locutor que era el chapista de la yeguada y él lo iba transmitiendo los partidos que se jugaban allá arriba y después en el lunes o el martes los solía echar en la cueva. ¿Entiendes? Eran unos medios con televisores, tampoco eran unos medios, tampoco podíamos hacer las repeticiones muy eso, porque era una cámara solo, el locutor y bueno, pero sí la gente se veían por primera vez en un televisor. Y eso fue un pelotazo. Tuvimos bastante, vamos, aquello se ponía así, o sea, se llenaba, y era un lunes a lo mejor, pero bueno, íbamos allí todos y lo veíamos. Entonces ahí empezaba la polémica. Pues mira, tú me entraste, mira la falta, ese gol entró malamente. El bar. Lo de siempre. Era un bar, pero un bar de verdad, un bar para tomar copa, De ¿no? lo que tiene B, no la V. ¿Entiendes? No, y el tiempo ha pasado, por la parte que me toca con las retransmisiones, ¿no? Me siguen viniendo a buscar para ver las jugaditas, si habían rematado dentro, si era mano, si era falta, si era lo que sea. Así que de ese primer maratón, lo único que ha cambiado es el VHS por ahora a través de internet y demás, pero se mantiene. Y hablando también de ese primer maratón, hablaba tú, Paco, al principio de esta charla, que quería hacer un 24 horas en la Alameda, pero ahora tenemos aquí varios carteles, tenemos aquí la bandera con el logotipo de
el maratón. No se llama 24 horas, no se llama campeonato, se llama maratón. ¿Por qué? Maratón fue siempre, ¿vale? Primer maratón en Fubito La Alameda, 24 horas fue solo exclusivamente el primer año, ¿vale? ¿Y por qué la palabra maratón? Pues os voy a decir una cosa que a lo mejor eso a alguno le sonará chino, dirá que me se ha ido un poquito la olla, pero no es así. O sea, es la pura realidad. A mí el atletismo siempre me ha gustado, las carreras sobre todo. Soy uno de los pioneros en correr aquí en Benalú. Cuando nadie eso, pues yo corrí con unos cuantos gente de aquí. Entonces, yo era muy aficionado a eso, a las carreras. Y para mí la prueba mítica era el maratón. El maratón, no sé si muchos lo sabrán, pero habrá gente que lógicamente sepa, el maratón es una prueba mítica que se desarrolla, viene a través de una ciudad que se llamaba Maratón, donde hubo un enfrentamiento, puesto que estaban los griegos y los persas. Si los persas derrotaban a los griegos, arrasaban Atenas y mataban o violaban a toda la familia de los soldados y de todo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ellos no se iban a entregar. La batalla está claro. Ellos no se iban a entregar. Si eran derrotados por los persas, se iban a suicidar todo el pueblo entero. ¿Qué ocurre? Que ellos le hacen frente a unos 40 y tantos kilómetros de Atenas en esa ciudad llamada Maratón, en el año 490 a.C. O sea, ¿qué ocurre allí? Que consiguen derrotar a los persas. Entonces, un guerrero llamado Filípide sale corriendo para llevar la noticia para que toda la familia no se suicidaran ni eso, y al decir habemos ganado, hemos vencido, el hombre se muere. O sea, se muere porque revienta. Inciertamente hace, según la leyenda o según la verdad, pues 42 kilómetros, 192 metros, que es la distancia exacta de la maratón. Y como Grecia fue la pionera en hacer las primeras Olimpiadas, pues esa prueba es la más mítica del calendario. ¿Por qué maratón? Pues aparte de eso, yo siempre intercalé maratón, porque la palabra TH sale digamos, en la de estos griegas. O sea, en las palabras griegas siempre, por lo visto, la T lleva la H o una cosa así. No es que yo he estudiado griego, sino que más o menos sé esto. Entonces, siempre es H, podía ser maratón sin H intercalada, que como nosotros. Está ahí, siempre. ¿Y por qué? Pues porque costó tanto trabajo, costó tanto tiempo en eso, tuvimos tantas trabas, y eso es lo que a mí me hizo porque el maratón no es un campeonato de fútbol sala, ni el maratón, es algo continuado, según la ESO, es algo continuado, pero es una ciudad que se llamaba así, míticamente. Después le ponen el nombre por el recorrido que hace ese hombre, Filípides. Bueno, y Sergio, Muy además, interesante. es nuestra particular batalla, ¿eh? No fallece nadie, afortunadamente, en la Alameda, pero allí nos falta poco para estar guerreando. Sin duda, y allí se ven grandes batallas. Siempre con un balón de por medio, pero se ven grandes batallas. Paco, pasamos un poquito, nos gustaría saber una de las cuestiones interesantes también, como que es lo que tengo yo aquí a mi izquierda, para los que no nos están viendo. Fue el primer equipo, uno de los pioneros de nuestro maratón, en este caso el primer equipo femenino. Cuéntanos un poco, porque claro, nos tenemos que ir al año 80, que en ese momento era bastante complicado encontrar equipos femeninos. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo arrancó? Lógicamente, ya en el primer año no hubo ningún equipo femenino, puesto que, bueno, hablando del 79, pero es que hablamos ya del año 80. El año 80 hablamos que ya sí ya existen dos equipos para jugar, aunque fueran, y creo concretamente que eran unas niñas
entre Las Lomas y Cantarrana y este equipo de aquí de Benaluz. Después esas niñas se vinieron con nosotros y eso. En esa época, en el año 80, fue cuando yo saco la primera titulación de entrenador de fútbol y la verdad que tuve una actividad bastante fructífera en ese sentido. Entrené equipos de juveniles, el Club Deportivo Benaluz, o sea, muchas historias. Y yo con las niñas, pues hicimos el grupito. Yo prácticamente pues conocí a todas, a mí también, yo a toda su familia. No había a lo mejor lo que quizá hoy en día hay, que hay mucha historia detrás de los niños, detrás de las mujeres, sobre todo cuando hay por medio gentes mayores, o yo no mayores, yo tampoco era mayor en esa época, yo en esa época tenía 20 y tantos años, o sea que tampoco, ¿me entiendes? Y entonces ese equipo, pues, si queríamos ir a algún lado, pues íbamos en un coche 2, yo metía 7, 8 en el Renault 5 y otro porque tenía otro coche, que era muy difícil la época aquella que tuviera un chaval en un coche, o sea, era más complicado, ¿no? Como hoy que tiene coche todo el mundo. Estamos hablando, aunque parezca que es poco tiempo, pero hace 40 y tantos años. Y yo iba a entrenar allí al campo de fútbol. El campo de fútbol era como estaba antiguamente, que era las paredes, un campo de tierra, un campo de barro colorado, que era lo que había allí. Allí no había, después ya le echaron sus bases, pero al principio era así como la misma tierra del color de allí arriba. Y bueno, pues ahí entrenábamos, allí echábamos el rato, no teníamos otra pista, lógicamente, que la única pista era que podía ver al colegio, pero el colegio estaba súper cerrado y eso no había quien. ¿Recuerda un poco, Paco, quién eran las pioneras? ¿Quién eran estas primeras mujeres que jugaban a fútbol? Sí, bueno, ya se le hizo el homenaje con el cartel del maratón del 2022, o sea, el maratón, y esa foto porque la teníamos, se hizo un equipo, lógicamente yo ya tenía el tema de la cueva, tenía un equipo, fue uno de los primeros equipos en hacer la cueva de fútbol sala, un buen equipo para aquella época, era uno de los mejores, ¿no? De hecho, pues, como yo le he dicho en otro momento, fue el primer ganador del primer maratón de la cueva. Y también pues, hicimos otro de niña. Manoli Alfaro era la portera, ¿vale? Estaba también tu tía, ¿cómo se llamaba? Juani, mi tía Juani. Tu tía Juani, ¿vale? Que esa era la Manoli la Plaera, ¿vale? Paqui, la hija de Juan Misea, estaba Consuelo la Puchera, estaba Reyes, estaba González, la chavala del Cobián, y después teníamos alguna que otra, también Katy Cabeza, y esas son las que están ahí, pero teníamos más jugadoras que no están ahí. Bueno, pues esa foto pues, se hizo en su momento. Ahí está Fernando Poza, que venía conmigo muchas veces para llevar eso, que tenía siempre coche. Está mi hermano y estoy yo, ¿no? En esa foto que está ahí. ¿Cuántas? Pues gente de la Yeguada, alguna gente de las Lomas, sobre todo de las Lomas, la hermana de Paco Cabaña, Manoli, y dos o tres más. Esta que vivía en el cortijo de Espartina, Bardé, una hija de Bardé, también jugaba con nosotros. Y eso, bueno, había más chavalas que ahora mismo pues no recuerdo, pero que ya os digo, ¿qué pasa? Que yo ahora me pongo las manos en la cabeza. ¿Por qué? Pues porque es increíble, en la fecha que estamos, todavía hay digamos, prejuicios y todavía ponen pegas para que una niña pudiera eso, y nosotros lo hicimos de la forma más tranquila, más eso, sin un solo problema. El día que teníamos que ir a algún sitio fuera, le pedían permiso. ¿Con quién va? Mira, vamos con Paco. Y yo nunca he tenido ningún problema. De hecho, pues bueno, la verdad, jugar aquí no era problema. Pero cuando iba a Alcalá, sobre todo íbamos a Alcalá, Cantarrana y alguna vez a la Yeguada, y eso es lo que los partidos, así, tampoco estaban en una competición, lógicamente, pero sí se creó. Se empezó a promover ya y bueno, si en aquella, si supierais
veréis cómo ahora se mueve el fútbol femenino, es prácticamente como el fútbol masculino. O sea, tiene una velocidad, tiene un toque de balón, tiene una rapidez. Estamos hablando que el fútbol femenino ha evolucionado, pero ha evolucionado en poco tiempo. Sin embargo, en aquella época eso parecía que iban a cámara lenta. Técnicamente, pues había 2 o 3 jugadoras que sí eran, digamos, hechas a la época actual, pero el resto, Claro, súper. pues también estamos acostumbrados a ver a chavalillos de sigo dando nunca mejor patada por la Alameda con un balón, que si tal, si cual. Ahora sí que estamos viendo un poquito más de niñas que juegan incluso en el propio colegio, en el recreo, en educación física y demás, que se apuntan. Pero hablo incluso de gente de mi edad, sobre los 30, 25, cosas así, que a lo mejor era una niña o dos las que había en tu clase que jugaba. Afortunadamente pues se van sumando, se van viendo. Incluso ahora en el maratón tenemos, creo que era en Benjamín, Alevín, en senior llevamos también unos cuantos años con 2 equipos, pero van apareciendo poco a poco más y el maratón también se hace más grande con ellas. Eso también tiene su base en que en las competiciones inferiores se dejan competir niños y niñas, que es muy importante, muy importante. O sea, que da igual, no hay ni masculino ni femenino, que eso en aquella época, igual que los colegios eran de niños y de niñas, ¿me entiendes? O sea, y ahora, si fuera así, difícilmente habría 11 niñas a lo mejor hay una niña que le gusta mucho. ¿Quién era una adelantada digamos, de fútbol sala y era buena para su época? Rocío. Rocío era un punto y aparte. Sí. Es posterior a Estoy las de niñas, acuerdo. es posterior a estas niñas, pero Rocío era una jugadora que podía haber jugado en alguna categoría superior, lógicamente. Tenía unas condiciones, se ha criado con muchos hermanos, todos le ha gustado, es competitiva, pero y era la verdad. Técnicamente y tácticamente, la verdad Claro, claro, que si muy hubiese buena, tenido oportunidades, yo creo que hubiese sido una muy gran buena, jugadora y hubiese muy jugado buena. profesionalmente, seguro. Sí. Vamos. Por Sin eso te digo irnos, que Paco, del hilo ya que nos hemos puesto ya con esto de los jugadores, nos gustaría saber un poco en esos primeros años, sobre todo, bueno, en esos primeros años, cómo tú tienes la perspectiva que tú has vivido estos 45 años que vamos a hacer este año de maratón, sobre todo los grandes jugadores que tú recuerdas. ¿Quién eran para ti esos mejores jugadores? ¿Quién eran los que llevaban la batuta en esos años? bueno, al principio, en los años primeros, lógicamente eran los jugadores del Club Deportivo Benalú, no eran jugadores técnicamente muy buenos, pero sí físicamente eran muy fuertes. En esa época, pues lógicamente, ahí está, digamos, gente así que vienen del fútbol, los más antiguos. Empezamos por, digamos, Sebastián Estudillo, ¿vale? Sebastián Estudillo era un jugador, era central, era muy grande, pero era un gran jugador. Ricardín también era un gran jugador. Después, en los primeros maratones, Manolo Guillén era un jugador que era bastante bueno de la época aquella. Entonces, había una serie de jugadores, sobre todo los del Club Deportivo Benalú, ¿me entiendes? O sea, Fernandín le pilló de portero, era más portero de fútbol que de fútbol sala, ¿me entiendes? O de fubito. Y a partir de ahí, pues, había jugadores que han jugado, Pedro el del Cerrillo, que era un bestia, para hacer jugó poco tiempo, pero ese es uno de los jugadores más completos. Después, posteriormente, ya sí viene una saga más grande, como es el Félix del Tajo y el Esteban, una serie de jugadores y sobre todo, por encima de todo, Dani. Dani y Luis porque van digamos, en una unión de 2 amigos de toda la vida. No tiene nada que ver ni uno con el otro, ni el otro con o sea, Dani con Luis, ni Luis con Dani. ¿Por qué? Porque uno es la técnica, la inteligencia, el saber estar, el dribbling. El otro es la potencia, el meter goles, el ser una persona mucho, digamos, más rapidez, sobre todo rapidez, pues Dani rápido, no es que no fuera rápido, lo que pasa es que se movía, era eléctrico en ese sentido. Y entonces eso ha sido un dúo
dificilísimo. Un dúo que creo que son los que tienen más maratones en todas las categorías, ¿me entiendes? En todas las categorías. Y además, personas, digamos, super fair play y personas super, digamos, deportivas. Concuerdo contigo, Paco. He tenido la suerte de vivir en los últimos años de ellos, prácticamente de fútbol sala, compitiendo en senior, he podido jugar con ellos y la verdad que estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí son dos de los mejores, si no los mejores jugadores que han pasado por aquí ese curso. ¿No? Y además es que es eso, es que yo he podido enfrentarme, pero es verdad que muy poco tiempo contra ellos, ya bastante mayores, pero hablamos de ese Casas Viejas veterano, y aún así, sin esa velocidad que te da la juventud de tener 18, 20, 20 y pocos años, pero ese manejo de balón, esa inteligencia, como tú dices, de buscar el pase, de encontrar compañeros, yo creo que no vas a encontrar algo así en mucho tiempo. Y eso es como decir, dame a Luis y, en el fútbol y 10 más, o dame a Luis no, a Luis, a Dani, y 3 más en fútbol sala, y dame a Luis, a Dani y 9 más en fútbol. O sea, eso es así, ¿no? O sea, era tanto yo los he tenido como de jugadores de fútbol, más tiempo, como de jugadores a mí lógicamente me ha gustado más el fútbol, yo he entrenado más veces el fútbol. En el tema de fútbol sala, poco, no me ha gustado tanto, me gustaba menos, a mí me gusta más las distancias. Sí los he preparado físicamente a todos los equipos, sobre todo ahora porque hay una competición muy fuerte, todo lo otro, pero antes no era tanta competición, se paraba más tiempo, y yo a esos equipos los he preparado y han ganado muchos maratones, lógicamente, ¿entiendes? O sea, por eso te digo que es otra manera distinta. Hoy en día ya hay jugadores ya estratosféricos, pero el tiempo, hay jugadores muy buenos, jugadores eso, pero un Dani no ha salido todavía. Para mí, o sea, para mí. Sí, al final cada uno pero hay jugadores, técnicamente, el Club Deportivo Benalú tiene jugadores que son máquinas, y el hijo de Esteban a mí me encanta, tiene un tío técnicamente. Después hay una serie de jugadores que son muy buenos, pero quizás en aquella época o en esta época que están terminando ellos, se veía mucho menos jugadores de esas características, entonces destacaba mucho más que hoy, porque hoy cualquier equipo tiene jugadores que son mucho mejores que lo que había en aquella época, pero porque hay mucha cantidad, porque se ha creado escuela, porque, digamos, vienen de otras secciones inferiores, han tenido más condiciones para la práctica del deporte, la cual ninguno de esta gente no la ha tenido. La ha tenido en la calle. El conocimiento es la calle. Y la calle, los campos que había aquí en Benalú en aquella época, como yo he dicho anteriormente, Juan Quete Juan, el Huerto Becerra, un campo que había allí por la parte de la Venta Nueva, donde está la rotonda, que había un campo allí, de así que jugaba todo el mundo, que se iba a la venta, y allí todo el que llegaba pues se enganchaba. Y el campo nuestro inicial es la Plaza de Toros, que le decimos la Plaza de Toros, pero que es el cementerio, la parte de atrás del cementerio. Eso era un campo de fútbol, era chiquitito, sería un campo de fútbol 7, pero era un campo de fútbol. Tenía 2 porterías de madera hecha con palos de eucalipto, no eran unas porterías oficiales ni eso, pero era porterías de fútbol. Esa es la única pega que siempre tenía ese campo, es que tenía un vallado de tuna aquí, tal como, mira tú, del cementerio para allá, a mano derecha tenía uno, y a mano izquierda allí, que creo que todavía está, tenía otro allí más para arriba. Entonces, balones, poquitos. Porque si yo os cuento una anécdota que nos pasó, pues ya eso. Nosotros teníamos un equipo, el primer equipo que organizamos nosotros entre nosotros de así, de niños así, pero fue anterior, se llamaba Filomati. Filomati es la cuchilla. Filomati, pues le pusimos Filomati. Filomati, nosotros
venían ahí a la confitería de la madre Manolito, la confitería, y vendían en unos paquetes, no sé si eran de chicle o de caramelo, venían unos puntos que se podía conseguir un balón, ¿vale? Conseguir un balón. Sí, como Venía los un cromos. tal Juan, que todavía sigue el hijo, un tal Juan de ahí de Medina, que es el que traía las chuchetas. Nosotros, mira la cartilla, mira, la llenamos, mira la cartilla, ya, el balón, ya teníamos el balón y nos vamos para la Plaza Toro. De allí para allá. ¿Qué ocurrió? Que el primer partido lo pichamos. O sea, figurarse con la ilusión que nosotros habíamos buscado un balón. Y el Un tiempo balón. que había requerido reunir todas Y las no era un pegatinas. balón de cuero, un balón de eso de curti, de eso de plástico duro que era para decir el fútbol, era el fútbol. Y primer día cayó. Y esa anécdota la he contado yo muchas veces, incluso a Arsalu le conté una vez esa historia y la verdad que fue Y Paco, bueno también. y hablando que hablaba antes de la evolución de los jugadores, que hablábamos cómo habían cambiado y cómo ahora técnicamente incluso, gracias a las escuelas y a las diferentes hemos tenido esa evolución. Y relacionado que hablabas tú también ahora de los campos, ¿cómo evolucionó también la Alameda de ese primer foco de 1500 vatios a lo que tenemos hoy en día con esas redes, con ese incluso medio tordito que tenemos para intentar paliar ese zoo de mitad de julio? La evolución, lógicamente, nosotros, la evolución primera, la peor que había era la del suelo. El suelo eran losas, que son las losas que quedan todavía en los filitos así, que eran losas de piedra pulía, pero esas losas los árboles las levantaban mucho. Pero nosotros no teníamos ni preocupación. Tú le podías dar una patada allí a eso y partirte un pie, y bueno, y aburrido. Me ocurrió más de uno que está coñado. ¿Por qué? Pues porque las losas eran irregulares. Y el portero ya ni te cuento, los porteros allí se destrozaban. Menos mal que ahora no. Se destrozaba. Bueno, igual, tiene una eso más plana, lógicamente, pero entonces eran esas losas y esas losas estaban irregulares. Los monolitos, antes había allí como una especie de puerta y era como una pared. Después hicieron las cadenas esas que hay ahí. Antes era de otra manera aquello, era una pared y tenía como una especie de reja allí puesta que delimitaba y lo que es el Valle de los Caídos al lado, a mano derecha. El monumento al Valle de los Caídos estaba allí pegado a la casa de Nicolás Vela. No teníamos redes, no teníamos medios ninguno, los medios cero. El ayuntamiento no existía, aquí existían 2 funcionarios y lógicamente pegas todas las del mundo. Tenemos que pedir, como he dicho, los permisos a los vecinos para poder jugar. Y eso es lo que, bueno, fue evolucionando, lógicamente. Ya yo creo que he contado más de una vez el tema de las redes de pesca que traigo de Barbate. Y ya empezamos a tapar aquello. Hasta que llega un momento que se tapa entero, se le pone una sombra. Esos son ya unos medios, una gente, lógicamente esos medios no se podían tener en aquel momento ni por asomo. Lo único que, claro, en la parte aquella de abajo, las cuestas llegan al tesorillo. Como tú no, sobre todo de noche, como tú no salieras corriendo, ahí teníamos 3 o 4 siempre puestos allí. En el momento que la pelota, nosotros le decimos pelota, no le decimos balón, la pelota cogía la cuesta abajo, había que salir corriendo antes que eso. Y se solía embarcar, donde más se solía embarcar, sé tú la palabra, embarcar, en lo de Nicolás Vela, ahí teníamos un poquito de más problemas para recuperarla, y en lo de Alfonso Pindajo, que es la casa siguiente, nosotros hacíamos nuestras estrategias, nos montábamos por allí, cuando no estaba. El problema es cuando caía en el patio de la casa, ahí era más difícil ya de entrar, pero en la azotea nos montábamos, nos dábamos esa por el monumento ese precisamente de los caídos que había allí, la cruz de los caídos, por ahí nos montábamos, le daba y saltábamos a la azotea. Eran medio bastante acorde precarios. a los años eso, y al final no estamos ahora, llegamos y nos encontramos la Alameda vestida de gala, con estas redes, todo tapado, las luces que tenemos hoy en día, todo cuidado, pero es que nos estamos hablando de hace 40 años, que no eran los medios que tenemos ahora, y que ni había los trabajadores que ahora que ayudan tanto y que
que hacen que nuestra Alameda se vista 40 y tantos años. 40 y tantos años. No. Bueno, Manu, vamos Sí. concluyendo. No sé si te gustaría Sí. hacer una pregunta Ya especial. simplemente para cerrar, Paco, pues hemos repasado yo creo que de manera bastante amplia y rica la historia de este maratón. Y como decimos, hasta el final es un podcast que van a venir a charlar aquí diferentes personas relacionadas con el maratón. Todavía no sabemos quién va a ser ese siguiente invitado o invitada, pero si quieres lanzarle una pregunta al aire, ya sé que es un poco complicado hacer una pregunta sin saber quién viene, pero ¿qué se te ocurre a ti para dejar al siguiente invitado o invitada? Hombre, es complicado. ¿Por qué? Pues porque yo no sé si es una persona que ha conocido el maratón desde sus inicios o una persona que conoce el maratón ya más próximo. Yo os puedo decir una cosa. El maratón ha sido una fiesta de participación. El maratón ha sido una fiesta de colaboración, todo el mundo. El maratón ha sido, digamos, para nosotros era una fiesta, no era deporte, era una fiesta, lógicamente, y lo sigue siendo. Y sigue siendo el mayor evento no deportivo, social que hay en el pueblo, en todos los aspectos. Ni vaquilla, con todo mi respeto, ni la feria, ni ningún eso. Y es una cosa, como dicen más de uno, 4 chalaos dándole patada a una pelota metido en una alameda, en un sitio chico que no ni cabe. Os puedo decir también una cosa. Al principio hubo la posibilidad y se llegó a votar y llegó a ganar esa moción. Lo que pasa que en la Casa de la Cultura a los 2 o 3 años decidimos, señores, eso es muy chico. Nosotros podemos tener la posibilidad de jugar con un jugador menos. Un 4 contra Sí, 4. eso se llegó a crear que quiero explicarlo, se llegó a crear esa idea, la lanzo. Señores, ¿por qué? Yo estaba de acuerdo y era, en vez de 4 el portero, 3 y el portero. ¿Vale? Hacemos una votación y gana 3 porteros. Pero Pindajo, Afonso Pindajo, era entrenador siempre de los equipos, esto y lo otro. No sé cómo se la ingenió, que empezó a decir, es que eso no sé cuánto, no sé qué. Y o sea, se creó una polémica, no sé por qué, por algún motivo. Es que no ha votado, es que fulano. Y se vuelve a hacer la votación y ya se pierde. Entonces se sigue igual. Y ya no se volvió. Se hubiera cambiado mucho el maratón. Se hubiera cambiado mucho el maratón. Completo. Esa idea, además, os digo que es así porque fue en la Casa de la Cultura y se intentó de eso, se hizo la votación entre todos los equipos participantes. Ya estamos hablando que ya había 20 y tantos equipos, o sea, equipos senior, hablamos de equipos senior. Los niños, pues le íbamos dando, como yo he dicho, tú ponte de este color, tú de otro color. Tenemos los medios cero, ahí está la foto. La foto es el espejo del alma. La foto de ahí de la torre, de los halcones, como decían ellos, con las rayas, eso es el espejo de eso. Entonces, como yo he dicho, había mucha participación, había mucha gente que han hecho esto, sería imposible dejar de nombrar, pero lógicamente en este aspecto también había sus polémicas, su historia, que ahí yo se lo dejo. Yo hoy tenía invitado también a Capita, lo que pasa es que acababa de llegar al trabajo y no ha podido venir, pero yo dejo siempre la idea. O sea, una persona o 2 personas o 3 personas siempre tienen que ser los pioneros. Lógicamente, una persona no hace una cosa ni 2 ni 3, pero sí crea la idea, sí lleva, sobre todo los inicios, que son los difíciles. Después todo, una vez que se empieza. Y en este aspecto hay mucha gente, siempre he escuchado que si esto lo inventó fulano de tal, en vilano de tal, y yo digo, bueno, pues eso tampoco para mí no es eso, pero sí, y la verdad que es penoso quererse apuntar algo de que lógicamente no es ningún título, eso no es ningún título, eso son iniciativas y punto, ¿me entiendes? Y Paco, volviendo a eso, ¿qué pregunta le haría al siguiente Bueno, ¿qué cambiaría o qué te parece el maratón que vivimos en los inicios? Que era todo mucho menos
menos masificado, menos esto, menos derroche en el tema económico, de camisetas, de grandes apuestas. O sea, esto parecemos que somos, vamos, la maratón, el mundial de fútbol se queda en pelota viendo esto. Porque esto, para comprenderlo y saber lo que es el maratón, hay que vivirlo. El fupito de Benalú, que es palabra única, y maratón, que se nos olvide que el maratón es una palabra que de aquí, porque tú no puedes poner maratón, porque eso, con lo que había actualmente. O sea, ¿qué diferencia es la palabra que yo les quiero decir? ¿Cuál te gustaba? Si es una persona que ha llevado tiempo, el maratón antiguo o el maratón de ahora o el maratón de los años medianos. Pues sin más, concluimos con este primer episodio del Banco de la Alameda. Esperemos que os haya gustado mucho, que nos sigáis acompañando durante toda la semana. Iremos dando más información de los nuevos invitados, tanto de las semanas de esta semana como de las siguientes semanas que tenemos previas a nuestro maratón. Y nada, lo dicho, encantado y gracias a todos. Gracias.